Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, todo este proceso que ha llevado el crear la ley, el que hubiera una conciencia nacional de la necesidad de que ésta existiera, el consenso político que se necesitó después para que se diera a luz a esta ley y finalmente pues que ya se comenzara a aplicar todo el proceso que hubo también para el nombramiento de los miembros del instituto y a las aplicaciones de los procesos que han venido siguiendo ya una vez que el instituto ha estado funcionando, pero no ha sido nada fácil y ha sido algo que ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo y que todavía tiene retos importantes para poder operar adecuadamente y que ya pueda pues la ciudadanía aprovechar todas estas oportunidades de incrementar sus capacidades y sus habilidades para conseguir información. Y para eso tenemos a tres personas pues muy conocedoras del tema. Tenemos a Javier Castro de FUSADES. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Buenas noches, Luis. Es un gusto estar aquí en este programa y saludo también a Herminia Funes y a Roberto Burgos. Gracias. Y Herminia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerla aquí. Gracias a ustedes, el placer es mío y buenas noches a toda la audiencia que nos sintoniza. Y a Roberto Burgos también. Muchas gracias, Roberto. Tú perteneces a FUNDE, así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y un gusto también estar con los colegas interesados en el tema de acceso a información pública. Javier, ¿cómo ha sido este proceso? Porque ha habido un grupo promotor que ha trabajado ya por un buen periodo de tiempo impulsando esta ley. ¿Por qué surge la iniciativa? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Quiénes la apoyan? ¿Y cómo es que se logra concretar eventualmente ese proceso? Sí, Luis. La Ley de Acceso a la Información Pública parte desde un movimiento que empezó en Latinoamérica, en donde distintos países empezaron a tener esta Ley de Acceso a la Información Pública. Inicia con el reconocimiento que se da en un caso en Chile, la sentencia famosa Claude Reyes, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el acceso a la información pública. Eso dio la partida para que en los distintos países se empezara a hablar de ley de acceso a la información pública. En El Salvador, nosotros vimos la necesidad de poder contar con este instrumento normativo que es tan importante para brindar transparencia, rendición de cuentas y también para prevenir la corrupción. Y fue así como en el año 2007, FUSADES, junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, empezamos a trabajar en redactar un borrador de Ley de Acceso a la Información Pública. Esto fue un proceso muy interesante, muy aleccionador, en donde vimos y tomamos como referencia las leyes de acceso a la información pública que estaban dando éxito en la región. Tomamos en cuenta la ley chilena, tomamos en cuenta la ley mexicana y también tomamos en cuenta la ley modelo de la OEA. Entonces, a partir de ahí, empezamos a elaborar la normativa, escuchamos expertos internacionales de distintos países y fuimos elaborando este texto normativo. Pero es interesante ver también cómo cuando estábamos en el proceso de elaborarlo en el año 2007 y en el año 2008, también hicimos una cantidad de focus groups, en donde platicábamos con distintos sectores, academia, ONGs, universidades, otros grupos, centros de pensamiento, gremiales, qué pensaban ellos de una ley de acceso a la información pública, qué expectativas tenían. Y a partir de ahí empezamos a elaborar, a discutir, revisamos también el ordenamiento jurídico nacional para tener un buen texto normativo. Y fue así como estas dos instituciones en el año 2008 llegamos a la Asamblea Legislativa y presentamos esta propuesta para que fuera tomada en cuenta. Luego de eso, vimos cómo esta iniciativa iba ganando simpatía dentro de la sociedad civil salvadoreña y se configura el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde cerca de 10 organizaciones, unas ONGs, universidades, gremiales del sector privado, también periodistas, entre otras, empezamos a empujar la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Hicimos una serie de reuniones y una serie de actividades y fue así como el proyecto que estaba en la Asamblea Legislativa, hay que mencionar que también había un proyecto del FMLN, se fusionan en un solo proyecto. Y fue interesante ver este proceso de discusión legislativa que se llevó a cabo en la Asamblea. La comisión que estaba estudiando la ley prácticamente fue de la mano con el grupo promotor discutiendo el articulado. Hubieron sesiones muy amplias de discusión de esta normativa, de sus principales características. Y lo interesante fue que cuando pasa este proceso que duró cerca de 2 años, en el año 2010
se apruebe en la Asamblea Legislativa. Hubo unas observaciones de parte del presidente de la República para que ya al principio del 2011, digamos que la ley entraba en vigencia, con una serie de requisitos y serie de obligaciones que tenían que estarse cumpliendo en el tiempo. Fue muy gratificante ver cómo la ley del Salvador fue calificada como la 4ª mejor ley del mundo en cuanto a leyes de acceso a la información pública. Y fue por eso, precisamente, porque era una ley que contenía los estándares internacionales de acceso a la información pública. Pero también cuando nosotros estábamos estudiando tener esta ley y preparar un buen cuerpo normativo, también mirábamos qué pasaba en otros países. Y mirábamos cómo hay países que tienen ley de acceso a la información pública, pero es una ley que no da ningún efecto. Es una ley que no tiene aplicación porque no hay voluntad de que la ley impere en el país. Entonces también hay muchos retos que han tenido los distintos países en temas de acceso a la información pública, precisamente porque uno viene usualmente de una cultura del secreto, de la opacidad, y uno quiere transitar a una cultura de la apertura. Y a nadie le gusta que le estén viendo todo lo que uno está haciendo, ¿verdad? Pero en este punto es importante decir que por eso es importante una ley de acceso a la información pública. Estas leyes dan claridad, dan luz para evitar la corrupción. A partir de ahí teníamos ya una buena ley de acceso a la información pública, con retos grandes para su implementación. Ahora, Javier, ¿fue fácil ese proceso? Yo recuerdo que, como usted mencionaba, el FMLN tenía una ley, había esta otra ley. ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar a fusionar ambos proyectos? Digamos que había en esos momentos, tanto el FMLN como Arena estaban diciendo que apoyaban la ley de acceso a la información pública, y eso generó la dinámica para que se llevara a cabo la discusión en la Asamblea Legislativa y esto fuera caminando. Se fueron discutiendo los distintos puntos y uno de los puntos más interesantes que más discusión tuvo era el tema del ente rector de la ley de acceso a la información pública, para que este fuera un ente autónomo, independiente. Pues ahora estamos viendo cosas que luego vamos a conversar de lo que está sucediendo con la ley de acceso a la información pública, y eso demostraba por qué era importante tener un ente autónomo e independiente. Pero digamos que la discusión legislativa con sus tiempos fue avanzando, pero hubo algunos aspectos que sí detuvieron o entretuvieron esa dinámica que venía de discusión legislativa. Hubo una consulta que llevó a cabo el órgano ejecutivo a través de la Subsecretaría de Transparencia, en las cuales nosotros con alguna preocupación expresábamos que se quería desnaturalizar cuál era el foco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Inclusive se mencionaba de que el instituto no tuviera la autonomía que tiene en estos momentos. Entonces, sí, para nosotros ese era un punto clave. Pero creemos que la sociedad civil entendió que esto era un derecho de los ciudadanos. Y fue por eso que también la Ley de Acceso a la Información Pública en su proceso tuvo un gran apoyo social. E hizo que se fueran tomando las decisiones en cuanto a tener una buena ley de acceso a la información. Herminia, ustedes ya entran en el momento pues, que se crea y que el presidente define, pero ¿cómo fue ese proceso? Porque como que llevó un buen tiempo para que el presidente de la República nombrara a los miembros del instituto. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjese que a nosotros se nos convoca, vengo propuesta por el sector de los periodistas, de la Asociación de Periodistas, son quienes me proponen. El instituto está conformado por diferentes sectores. Participaron las universidades, participaron los sindicatos, participaron también las gremiales empresariales, estuvo la empresa privada, y se me queda el sector de profesionales. Entonces, hay diversidad dentro del instituto. Se nos convoca y en cada sector fue diferente el llamado que se les hizo y se nos plantea. Está la posibilidad de ser considerada como miembro del Instituto de Acceso a la Información. Debía presentarse ternas, ¿verdad? Cada uno de los sectores. Le estoy hablando que pasó quizá más de un año, ¿verdad? 15 meses desde que se nos hace la propuesta. Nosotros reflexionamos si efectivamente queríamos formar parte o no, entrar a la dinámica de selección, porque fue toda una dinámica de selección. No fuimos propuestos por políticos, fuimos propuestos por diferentes sectores de la sociedad civil. Es lo que enriquece, consideramos nosotros, el instituto. Pasamos todo ese periodo, 15 meses para ser exactos, y hubo, ¿verdad?, una serie de cambios, incluso previo a nuestro nombramiento, intentos de hacer reformas a la ley. Al final no sabíamos si se iban a dar los nombramientos efectivamente o si ya no iba a haber instituto. Se dice luego que no éramos idóneos,
pero por lo menos a la Asociación de Periodistas nunca llegó una carta formal donde se dijera que no participábamos. Nos reunimos los miembros propuestos en la asociación y dijimos, bueno, no queremos seguir en este proceso, y fue toda una discusión. Al final, ¿verdad?, se nos notifica una llamada telefónica y que se iba a juramentar. Entonces no teníamos ni claridad de qué era lo que iba a suceder. Fuimos juramentados el 23 de febrero y desde esa fecha estamos trabajando. Pero no tuvimos claridad de dónde íbamos a funcionar, cómo. Entonces lo asumimos como parte de un reto profesional. Bueno, ya estamos en esto, ahora debemos dar nuestro mejor esfuerzo. Y es así como somos juramentados el sábado 23, ya el 25 estábamos nosotros reunidos tomando las primeras decisiones, desde dónde íbamos a funcionar y cuál iba a ser la dinámica. Ahí tomamos la decisión y desde esa fecha estamos presentándonos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de manera ininterrumpida. No ha sido fácil, estamos todavía en ese proceso de consolidación del instituto, esperando todavía no se ha entregado el presupuesto. Ya el día de mañana, lunes 23, esperamos que esté todo consolidado, que podamos recibir un salario luego de 7 meses, definir un poco las instalaciones. Hemos venido trabajando, además del trabajo que como comisionados hemos realizado, el estar conociendo apelaciones, denuncias, faltas de respuesta, hemos llevado la parte administrativa a la par. Somos hasta notificadores, estamos haciendo visitas de campo para el tema de capacitaciones. Ha sido un trabajo complejo, pero siento yo gratificante al final. Estamos conociendo hasta la fecha ya 54 casos, diversas instituciones, ministerios, autónomas, alcaldías. Ha sido importante el trabajo del instituto, no fácil, ¿verdad? Porque cuando usted no cuenta con todos los instrumentos que quisiera tener, porque la ley nos da obligaciones muy claras y nosotros debemos responder a ello de manera muy profesional. Y sí creemos nos hace falta el personal técnico desde eso hasta poder tener unas instalaciones propias. Estamos en este momento trabajando con ayuda de la comunidad internacional que nos han brindado un espacio donde funcionar. Pero además hemos logrado hacer alianzas con algunas otras instituciones que también nos están apoyando. FESPAD, por ejemplo, nos apoya como instituto a través de papelería y una serie de instrumentos que se necesitan. En los últimos meses también la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia nos ha apoyado con equipo, también con un vehículo para las notificaciones que tenemos que hacer como instituto. Entonces la tarea ha sido ardua, pero creemos que la estamos desarrollando y poniendo lo mejor que cada comisionado tiene. Okay. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta terminamos de profundizar un poco ahí en algunas preguntas que me quedan pendientes que hacerle. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.